cosas. Ahora sí que fue una historia como en la primaria. Todo el bullying que me hacían, yo me lo callaba. Con todas las humillaciones que no te puedes imaginar. Y el hartazgo me llevó a perder el miedo. Decir, bueno, ya no tengo nada que perder. Ya ¿qué más me queda? Porque sí fue un poco difícil el cambio, pero soy muy feliz. El día de hoy, si tú me preguntas hoy, ¿eres feliz? La respuesta es sí. Sí, completamente sí. Nuestras sociedades están llenas de ideas disfuncionales, unas creadas para dominar nuestra rebeldía y otras para distraernos y comercializar con nuestra atención. Aquí podemos descubrir esas ideas y empezar a despertar nuevamente nuestro criterio para analizar, cambiar y darle poder a nuestra humanidad. Este es un tiempo y un espacio creado para poder dar un ángulo diferente de las cosas que ya conocemos. Espero lo disfrutes y encuentres la inspiración para crear tu propio mundo de ideas que liberen el poder de transformar lo negativo en magia. Nacida en Guadalajara, Jalisco y vallisoletana de corazón, Saraí Rodríguez Amador es cantante, modelo y traveler que ha visitado los 5 continentes y más de 150 ciudades. Saraí ha creado su propio camino rompiendo con lo establecido y creando sus propias oportunidades. Como guía en temas de autoayuda, ha inspirado a decenas de personas a encontrar un despertar emocional y espiritual. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerte como invitada. Eres la primera invitada a los nuevos capítulos del podcast. Y me da mucho gusto porque pues tú y yo nos conocemos de años. No quiero decir años, no quiero decir cuántos porque ya me voy a empezar a sentir viejo, ¿no? Pero creo que nos conocemos hace más de 20 años, puedo pensar más yo, ¿no? Sí. Y fíjate, lo curioso es que cuando te conocí cantando. Y pues disfruté mucho de tu voz y muchas de tus canciones a lo largo de nuestra amistad, porque creo que te conocí cuando estabas en la secundaria, pero nuestra amistad empezó un poco más adelante. Ya nuestra amistad fuerte empezó un poco más, unos años más adelante, ¿no? Si no mal. Sí, así es. Y he visto cómo todo en ti ha evolucionado muy, muy rápido, de una manera muy bonita y de una manera que inspira mucho, porque nosotros normalmente cuando crecemos pues no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Y cuando ya tenemos una idea de lo que queremos, empezamos a tener nuestras propias trabas para poder lograrlo, nuestros peros, nuestros no puedo, nuestro propio proceso, ¿no? Entonces, a mí me ha asombrado mucho tu vida, pero más en los últimos años que ya lograste salir de nuestro medio, que lograste salir por haciendo lo que te gusta. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir cuál era tu camino? Porque yo sé que cada vez que nosotros queremos emprender algo, tenemos un sueño, siempre tenemos gente a nuestro alrededor que nos echa porras, pero no sé si es más o es menos, pero sí es muy significativa aquella gente que nos va diciendo: estás loco, esto no es para ti, esto es para gente más grande, no es para la gente que nació en nuestra ciudad, ¿no? No pareciera que la gente que hemos crecido en Valladolid, pueblo mágico, no podemos gozar de ciertas cosas y de ciertos sueños, ¿no? Entonces, yo quiero iniciar con una pregunta que yo creo que para muchos emprendedores, para muchas personas que tienen sueños locos y quieren empezar a hacerlos realidad, a decir esto me gusta, a dedicarse a lo que aman y poder generar, ¿no?, algún beneficio para ellos, lejos de lo económico, poder tener un beneficio de decir esto es lo que yo soñé desde que, no sé, desde que tengo recuerdos de mi infancia, ¿no? Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte es que si en tu proceso hubo gente tóxica que afectó tu manera de ver la vida.
Sí, por supuesto. Durante todo, desde chiquita, obviamente, desde chiquita he tenido gente tóxica, pero específicamente en mi proceso de salir de aquí, sí hubo, así como tú dices, hubo mucha gente que me echó porras y gente que siempre estaba apoyándome, pero también hubo mucha gente que yo creo que es parte como de un proceso de envidia o frustración, de cuando ves que alguien hace algo que tú no puedes, tiendes por miedo, por frustración o por un montón de factores a jalar a esa persona, ¿no? Entonces sí hubo mucha gente tóxica durante todo mi proceso. Yo estando aquí en Valladolid, la gente me apoyaba para irme a otro lado. Definitivamente sí, sí me apoyaron muchos. Pero hubo 2 o 3 personas que siempre y constantemente me decían cosas negativas sobre mí. Y yo me compré la idea, ¿no? Bueno, no me compré, les compré la idea. Y la hice mía, la hice parte de mí también. Entonces, todo lo que ellos me decían negativo sobre mi persona, yo me lo creía y lo hice una realidad en mi mente. Entonces, eso me impedía. Yo vivía en una cajita cuadrada y no podía salir. Estaba totalmente obstruida mi creatividad, pues mis ganas, mi autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimos factores. Estaba yo dentro de una burbuja de negatividad y no podía salir porque no creía en mí. Y eso fue muy difícil porque no fueron un par de añitos, no fue durante toda mi vida. Entonces, lograr quitarme ese chip, lograr cambiarme el chip, sí ha sido bastante difícil. Porque, como te digo, me compré la idea durante muchos años. Yo puedo pensar que muchos de nosotros nos compramos, le prestamos oído a muchas de esas cosas porque hay algo que me llama la atención. Nosotros llega un momento en nuestra vida, yo creo que no es al inicio sí recibimos como que algo muy constante de estás loco, esto no es para ti, no puedes. A lo mejor en nuestra formación en casa o en nuestra formación educativa recibimos más críticas negativas y muy pocos aplausos por lo que hacemos, ¿no? Así es. Pero hay algo que me llama la atención. Llega una etapa en nuestra vida, llegamos a una etapa donde 10 personas nos pueden felicitar. Llega una persona y nos hace un comentario negativo y desaparecemos a esas 10 personas que nos echaron porras, que nos dijeron algo positivo y nos clavamos con la idea de esa persona, me explico, de que no vas a poder, esto es ridículo, estás haciendo pendejadas. Y yo creo que eso es ya es empezarnos a dar cuenta de que algo no está tan bien, me explico. Sin embargo, seguimos fluyendo con esa misma característica, me explico, de decir, ok, yo creo que un día te despiertas y dices, ¿por qué yo le estoy prestando más atención a una sola persona o a 3 personas o a 5 personas y no le estoy prestando atención a las demás personas que muy posiblemente sean más? ¿A qué edad te diste tu cuenta? ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, a ver, espérame, ¿por qué le estoy haciendo caso a una minoría, a una manada de envidiosos que son minoría? Y, y, y estoy dejando de escuchar a la gente realmente importante. Más o menos, ¿en qué edad o en qué etapa de tu vida te diste cuenta de eso? Pues te vas a reír, pero no fue hace mucho tiempo. Okay. Y fue precisamente previo a que yo me fuera, no solo de Valladolid, sino previo a que yo me fuera del país. Cuando te voy a contar un poquito de la transición, de todo el desarrollo. Aquí lo que sobra es tiempo. Cuando yo estaba en Valladolid, tuve que irme a la ciudad de Mérida y allí estuve trabajando un buen tiempo. Posteriormente me mudé a Playa del Carmen y ahí fue uno de los procesos más bonitos y más dolorosos que he atravesado, porque empecé a dedicarme 100%
a lo que más me gusta y lo que me apasiona, que es la música, que es cantar. Y también ese proceso fue muy doloroso. Muy doloroso porque me tuve que enfrentar a mucha gente que no creía en mí. Había muchas personas que sí tenían mucha fe en mí, en mi producto, en lo que yo tenía que ofrecer, en mi voz, pero hubo mucha gente detrás que la verdad era muy, muy tóxica, muy tóxica. Y siempre me decían, no tienes talento, no sabes cantar, cantas horrible. Literalmente te estoy diciendo las palabras, cito tal cual. Okay. No tienes talento, cantas horrible, no sabes hacer esto, mejor dedícate a otra cosa, porque no sabes, no puedes. Y yo me frustraba. Y literalmente a veces ni me salía la voz, de verdad. Y decía, hombre, pero ¿cómo es posible que antes? Porque te voy a decir una cosa, aquí en Valladolid la gente me apoyaba mucho. Como dices, había 2 que 3 que siempre te echaban tierra, ¿no? Pero aquí sentía yo mucho apoyo. Me voy a Playa del Carmen y estoy en un entorno totalmente nuevo, ¿no? Donde no soy la gente que conocen desde que estaba pequeñita, no es la misma gente que conoce a mis hermanos, que conoce a mi familia, son totalmente desconocidos, ¿no? Entonces, pues yo me tuve que enfrentar a eso, me metí a estudiar, ya no solo canto, porque durante mucho tiempo yo me dediqué a estudiar únicamente canto, y dije, voy a estudiar música porque no puede ser, o sea, no puedo estar tan mal. ¿Cómo es posible que mis jefes me hayan contratado si no sé hacer lo que ellos necesitan que haga? Entonces me metí a estudiar música, llego a la escuela de música y los maestros me dicen, pero es que tú no cantas mal, ¿por qué tienes esa, o sea, por qué? Y me estoy escuchando, pero haz de cuenta, tenía tan arraigado el chip en mí que decía, es que no lo escuchas, es horrible, es horrible. Y me decían, no, hay que pulir, efectivamente hay que pulir ciertas cosas, Okay. pero eso no quiere decir que estés mal o que no tengas talento, al contrario. Yo te encuentro que tienes muchísimas virtudes en esto, y lo otro, y yo no, cerradísima. Era tanto lo que me afectó, que pues me lo creía, ¿no? Se hizo parte de mí. Hasta que llegó un punto en el que era demasiado. Y todas estas cosas, ahora sí que fue una historia como en la primaria. Todo el bullying que me hacían, yo me lo callaba. Porque mi jefe y su esposa eran mis amigos. Su esposa también era mi jefa, ¿no? También trabajaba conmigo. Entonces, mis jefes eran mis amigos. Entonces, todo el bullying que me hacían, yo me lo callaba. Yo no le decía a nadie. Y así estuve durante 3 años con todas las humillaciones que no te puedes imaginar, tragándomela. Y tú me conoces. Sí. Toda la gente que me conoce ya sabe que a mí me dicen algo y yo ahorita te digo, tú me dices una cosa y yo te digo 3. Sí. Y ahora imagínate, me callé 3 años, no decía nada porque pensaba que ellos tenían razón. Hasta que empecé a convivir con otro tipo de gente, con gente pues, más positiva, con gente que tenía buena vibra, que aportaba, que en vez de decir, no sabes, no puedes, te decía, ¿por qué no lo haces de esta forma? ¿No? Okay. Entonces, el empezar a convivir con otro tipo de gente me empezó a mover un poquito las ideas. No a cambiar la mentalidad, pero sí a mover mucho las ideas. Llega un punto en el que se me quitan del camino mucha gente negativa, afortunadamente, y me empiezo a dar cuenta que puedo hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque no tengo el cuchillito de palo que no corta, pero como molesta. Sí, coño. Entonces, pues me di cuenta de que realmente me estaba comprando las ideas de otros y que los conceptos que otros tenían de mí estaban afectando
también mi talento, mi creatividad y todo lo que yo podía dar en mi trabajo, ¿no? Entonces empecé a convivir con otro tipo de personas, con otro tipo de músicos, con gente en todos los aspectos, no solo en lo laboral o en la escuela, en la vida también. Me empecé a rodear de gente más positiva y llegó un punto en el que me daba cuenta de que a mucha gente le iba bien, entre comillas, y a mí no. Según yo, ¿no? Según yo, no me iba bien. O sea, estaba trabajando en lo que más quería, haciendo shows para gente de todo el mundo en un hotel. Pero según yo, a mí no me estaba yendo bien. Y yo veía que otros tenían unos trabajos muy padres y cosas. Y yo decía, yo quiero más, yo quiero eso, ¿no? Y te lo juro que se lo pedí al universo. Y dije, de verdad, así con toda la fe de mi corazón y de mi alma, dije, necesito salirme de aquí. Necesito salirme de aquí. Porque ya no puedo, ya llegó un punto en el que ya no puedo. Ya no quiero estar aquí, no me siento cómoda, no me siento capaz, no siento que estoy llenando las expectativas, no quiero estar aquí, ¿no? Y quería regresar a Valladolid, quería venirme a encerrar aquí un tiempo y no saber nada. Hasta que una mañana recibí la llamada del que era mi maestro y dueño de la escuela donde estudiaba y me dijo, oye, tengo una propuesta para ti. ¿Te gustaría cantar en el barco conmigo? Y con otro compañero también, serían tú y él que se irían porque los otros dos músicos ya no quieren estar. Y en ese momento dije, sí, directamente, sí. Y me dijo, pero no lo vas a pensar. O sea, yo te pensaba decir que me digas en una semana la respuesta, ¿no? Yo dije, okay. Le dije, no tengo nada que pensar. Y ella, sí. Cuando tengas otra información me dices, pero la respuesta es sí. Yo creo que lo que fue, porque yo siempre he sido una persona que planea todo, organiza todo. Si no siento que vaya a salir 100% bien, 98% bien, mejor no, que no se haga. No, soy como muy perfeccionista. Entonces, tiendo a planear todo y eso me atrasa la vida. O sea, no disfruto nada porque nada va a ser al 100%, nada va a salir como lo planees, porque sí, ahorita planeas una boda maravillosa y al rato llueve y se jodió. Entonces, pues sí, así es. Entonces, sí. Era muy meticulosa y esa característica que tenía me impedía avanzar siempre, porque tenía muchísimo miedo, me estaba pero muriendo de miedo, todo me daba miedo, todo. Y llegó un punto en el que, como te dije, me cansé de vivir así, deseando, queriendo encajar y no poder, etcétera, y me harté. Y por ahí te decía que cuando te hartas es un buen indicio de que vas a cambiar, de que necesitas cambiar, porque ya no puedes ir hacia ningún otro lado. O sea, ya llegaste a tu fondo, ya tocaste fondo, entonces necesitas cambiar. Y el hartazgo me llevó a perder el miedo. Es decir, bueno, ya no tengo nada que perder, ya, ¿qué más me queda? Pues nada, ya, siempre puedo volver, dije, ¿no? Eso fue lo primero que pensé cuando colgué, después de que colgué con mi maestro, Tonatiu se llama. Después de que colgué con Tona, dije, ¿sabes qué? Pues me voy a lanzar. Si funciona, pues funciona, y si no, siempre puedo volver, no pasa nada. Y así fue, me lancé y ahí sigo y soy la más feliz. Nunca me había sentido tan bien como el día de hoy. Me ha costado mucho y también en ese inter he tenido muchas, entré de para abajo hasta
de repente se disparó, ¿no? Porque sí fue difícil el cambio, pero soy muy feliz. El día de hoy, si tú me preguntas hoy, ¿eres feliz? La respuesta es sí. Sí, completamente sí. De hecho, cuando inicié te dije que siempre me había admirado de muchas cosas de las que eres capaz de hacer, pero en esos últimos años me he admirado más, precisamente por eso que acabas de decir. Y tienes una imagen, proyectas una imagen que da mucha armonía, mucha paz. Digo, no es que antes no lo tuvieras, pero como dices, todos tenemos una etapa en la vida donde como que nos peleamos con todos, ¿no? Somos los clásicos individuos que cuando no tenemos problemas nos vamos a dar de tope solito contra la pared, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar problemas. Pero sí, definitivo. Y en los últimos años yo empecé a notar en tus fotografías, en lo que hacías, yo creo que me enteré que ya estabas trabajando en el barco, cuando ya tenías unos meses de hacerlo, no fue tan enseguida. Y empecé no a seguirte, pero sí, obviamente como tenemos el contacto en las redes sociales, empecé a darme cuenta de todo el proceso que llevaste. Y como bien dices, pues la felicidad no se trata de no tener altibajos, la felicidad se trata de tener una armonía y de estar buscando constantemente una equidad, ¿no? La felicidad es una conquista que todos los días tenemos que trabajarla por medio de nuestras decisiones, por medio de qué hago, qué no hago. Y yo me acuerdo muy bien cuando te escuchaba cantar en el restaurante de las campanas de Víctor. Yo me asombraba de cómo podía yo escuchar tu voz. Y yo no soy un experto en música, pero en Valladolid son muy pocas las voces que puedes identificar y que puedes decir, están bien, ¿no? De hecho, del mismo restaurante salió el guitarrista Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Que sí, también sí. Se fue a Playa del Carmen y cuando estuvo aquí en el restaurante tuvo muchas ofertas de becas para irse a estudiar al extranjero. Y yo decía, ¿cómo un lugar se empieza a volver como que el centro, como un semillero de talento, donde empiezas a ir a ver a la gente que conoces, que has conocido toda la vida, y de repente te asombran cuando abren la voz, te asombran cuando sacan una guitarra? Y a mí lo que me empezó a llamar la atención fue que yo quiero que la gente conozca esa parte tuya, me explico, conozca que eres una persona, como dirían, ¿no? Somos personas comunes, eres una persona común, pero en un punto, en una de tus decisiones, empezó a llegar lo extraordinario. Y no fue un acto de valor, tenías miedo, o sea, sentías miedos. Muchísimo. Lo único que yo percibo que dejaste de hacer es dejar de tener el control o de querer controlar el camino que ya habías empezado a decidir. Porque muchas veces decidimos, yo quiero este camino, y sí empezamos con cierto control, quiero verme bien, quiero tener el mejor estudio de grabación, quiero tener la mejor voz. Y yo creo que mucha gente tiene ese camino, ¿me explico? Pero somos pocos, o son pocas las personas las que dicen como tú, porque yo nunca me hubiera podido imaginar que entraste a estudiar canto, ¿no? Como digo, a lo mejor no soy un experto en música, tu voz siempre me gustó, pero si tú me lo hubieras dicho en el momento, sabes que estoy estudiando música, yo diría, ¿para qué? Porque también tengo los momentos de donde pienso que ya está bien así, ¿para qué más? Y tú no, o sea, te fuiste y dices, ¿por qué no aprender? Y eso me llama mucho la atención de la gente que hace cosas extraordinarias. Siempre tienen esa sed de aprender, como que están en un constante descubrir, esto me gusta. Como dices, estamos sedientos de alguien que nos diga, ok, está mal lo que estás haciendo, pero dime cómo hacerlo bien. O sea, no me digas, oye, tu voz no alcanza, o te falta educar esto, y si te digo, bueno, enséñame o ayúdame o participa conmigo, y me digas, no, es que a mi voz me causa miedo, voy a hacer el ridículo, no me gusta grabarme en un video. Entonces dices, ¿por qué me corriges si no vamos a hacer algo extraordinario juntos? O sea, a mí dame una sugerencia cuando quieras construir algo conmigo, o cuando ya hayas construido algo.
por ti mismo o por ti misma y vengas a compartirme, decir, ven, vamos a crecer juntos. Porque, te digo, gente tóxica hay, yo creo que si salimos a la calle, yo puedo pensar que unas 6 de 10 ricos son personas tóxicas, ¿no? O sea, es mi Todos idea somos ahora, tóxicos. es mi estadística. Sí, exacto, todos somos los tóxicos para alguien en algún momento de nuestra vida, ¿me explico? Y yo estoy completamente de acuerdo y seguro de que yo en su momento fui tóxico para alguien, fui tóxico a lo mejor para más de una persona, ¿ya? Y esa es una ley universal, el que diga que no tiene muy mala memoria o miente muy mal, ¿no? O sea, no hay de otra. Y como decías, hay pensamientos que se nos van quedando. ¿Qué pensamientos eran los más constantes en ti? ¿Qué pensamientos tóxicos heredaste de esas personas? O sea, los que hayan marcado más tu camino de decir, no, es que me recuerdo que no voy a poder por esto. O sea, ¿hay algún pensamiento o algunos pensamientos tóxicos que te hayan heredado esas personas que hayan sido constantes? Sí. Eh, lo principal es no tienes talento. No tienes talento. Otra cosa fue no puedes hacerlo. No Okay. tienes la capacidad. Y yo me lo compré, obviamente. Me lo metí en la cabeza y ahí se quedó. Entonces para mí yo no tenía talento. Tú podía cantar la canción más bonita o lo que tú quieras y yo en mi mente pensaba que efectivamente no tenía talento. Y esas fueron cosas que me cincelé en el alma. No puedes hacerlo, no tienes talento y no tienes la capacidad. Y pues rompí el molde y dije, ¿cómo no voy a poder hacerlo? O sea, no puede ser que cuando yo estaba en la universidad, porque fui el promedio más alto de toda la escuela, de todas las carreras, Okay. y siempre decía, yo tenía una idea desde pequeña, porque me gustaba mucho la escuela, la verdad, era nerd. y, y a mí me preguntaban, ¿por qué siempre sacas puras buenas calificaciones? Mis amiguitos, y yo, ¿y por qué no? ¿Por qué siempre quieres sacar 10? Porque puedo sacar 10. ¿Por qué voy a querer sacar 6 si tengo la capacidad para sacar 10? Sí Exacto. les respondía así, me conoces, ya sabes, y de niña más, no pensaba mis respuestas. Entonces, en un momento dado fue tanta la toxicidad de la gente porque está mal que lo diga, pero soy buena gente. Y luego la gente abusa de eso. Sí. Cuando eres noble, digo, no voy a decir que soy la mejor persona, digo, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero sí hubo mucha gente que abusó de la confianza o que abusó de la bondad o que abusó del cariño que yo le tenía y para convertirme en su presa, ¿no? Yo era el punching bag de todas sus frustraciones. Entonces a mí me agarraban con todo, ¿no? Se desquitaban conmigo de todo y poco a poco esas ideas que yo tenía bien establecidas, que había muchas, seguía teniendo miedo porque no podía abrirme por completo, pero yo pensaba que tenía una capacidad porque los resultados estaban impresos en un papelito. Pero cuando Okay. se trata de la creatividad artística, cambia porque el arte es subjetivo, ¿no? Sí. No es lo mismo saco 10 porque 2 más 2 son 4 que saco 10 porque a todos les gustó la canción. No, el Sí. arte es muy subjetivo. Entonces, era algo que yo no podía calificar y entonces esas ideas que yo tenía de excelencia, pues fueron decayendo poco a poco hasta que según yo no tenía talento. Y, y empecé a pensar otra vez, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me perdí? Alguien que me explique, que me devuelva la brújula, el mapa, porque estoy yendo por otro camino.
no quiero ir por acá, no, esto no es lo que quiero, esto no es lo que soñé, no sé qué estoy haciendo aquí, no quiero estar aquí y hay que cambiar el camino porque ya me estoy muriendo literalmente, porque esa es otra historia verdadera. Se me endureció el corazón, literalmente, es historia real, se me endureció una parte del corazón por el estrés, porque ya estaba yo tan harta y se me endureció una parte del corazón. No sé por qué, no tengo explicación, pero sí me puse muy mal físicamente. Ya llegó era tanta mi frustración que ya llegó a un nivel físico y pues decidí salirme de ese fango. Me costó, te digo, me costó un poquito porque cambiar cuesta, cambiar duele. No es sencillo, no vas a despertar hoy y decir, ay, ya, ¿sabes qué? Soy muy feliz, soy feliz. No, porque así no funciona, Es un proceso que lleva mucho tiempo. Y si a eso le sumas que yo también era una persona con una autoestima sumamente baja, pues ¿para qué te cuento la historia? El trabajo doble que me costó. Aprender a amarme genuinamente, aprender a creer en mí y decidir quitarme el miedo para poder alcanzar mis sueños, ¿no? Y entonces el camino, pues no ha sido fácil, pero ay, es muy gratificante después de todo pensar y digo, ay, no, pasé mucho. Sí, por eso te decía, para mí la felicidad es una conquista y no es algo que yo piense personalmente, ¿no? Hay una filosofía sobre ver la felicidad como una conquista, porque lo acabas de decir, no es fácil. O sea, si nosotros vemos la historia, los imperios que conquistaban otros imperios, les costaba, era una batalla, era una guerra. Por eso muchas veces hablamos de nuestras guerras personales, nuestras batallas personales. Y fíjate que lo que acabas de contarme, o sea, gracias, ¿no? por contarlo, de llevar nuestros pensamientos negativos que vienen de los comentarios de la gente tóxica, los podemos llevar a lo físico. Yo tengo una anécdota que te quiero contar. Mira, yo hace no sé cuánto tiempo empecé a coachear a una persona, a darle terapia, a darle seguimiento, y hubo un momento en el que esta persona me decía que quería contarle a su papá cuánto había sufrido. O sea, él quería sentar a su papá frente a frente y confrontarlo y le quería decir, mira papá, yo sufrí esto porque tú no estabas, y había un momento en el que lo intentaba hacer y el papá le decía, sabes que no quiero escucharte, no lo quiero escuchar, o sea, yo sé qué es lo que has sufrido, te pido perdón si en algún momento yo fui parte de ese sufrimiento, pero no lo quiero escuchar. El papá ya era una persona grande, o sea, ya tenía, ¿qué quieres? 70 años, un poquito más. Y pues tenía él los padecimientos naturales de su edad, o sea, no tenía una enfermedad extraordinaria, no tenía una enfermedad de nada rara, ¿no? Entonces, en una etapa de su vida, esta persona, este hombre, se empeña a querer contarle a su papá cosas que su papá no quiere escuchar. Y te asombrarías que el señor perdió el sentido de la audición. El señor dejó de escuchar. O sea, en la época en el que este hombre se empeñó, en el que el hijo se empeñó en tratar de contarle la historia de su sufrimiento, él perdió la audición. El señor quedó sordo y no fue temporal. Entonces, cuando él entra en trabajo conmigo, le digo, es que cuando no quieres algo, no quieres, ¿no? Cuando nos guardamos resentimientos, cuando generamos ira, cuando invariablemente eso se va a convertir en un cáncer, se va a convertir en una enfermedad que te va a hacer, te va a atormentar el resto de tus días, ¿no? Porque no podemos, siempre hablamos de que en la vida tenemos que mantener el equilibrio físico, mental y espiritual, pero es una cosa que a veces creo que la gente dice por decir, porque cuando vivimos cotidianamente se nos olvida,
olvidamos que si no cuidamos nuestros pensamientos, lo físico y lo espiritual se va a ver afectado. Y si no cuidamos nuestra espiritualidad, va a influir en lo físico y en lo mental. ¿Me explico? Es como un círculo que no se detiene. Y sí, muchas de las enfermedades de ahora, los padecimientos de estas generaciones tienen mucho que ver con la autoestima, con la falta de aceptación, con muchas cosas de estas, ¿no? El estrés, la ansiedad. Y siempre las vamos a somatizar. Antes se pensaba que somatizabas si estabas muy enfermo, si tu padecimiento era muy grande. Y estas décadas ya sabemos que no tiene que ser el gran trauma de nuestra vida, pero con un evento, ¿me explico? Con algo que nosotros carguemos muchísimo tiempo, invariablemente se va a volver una enfermedad física. Los padecimientos físicos tienen mucho que ver con nuestros pensamientos negativos. Es más común llegar y decir estoy enfermo o me siento mal porque tengo tos, tengo un dolor de cabeza. Pero es muy difícil que alguien pudiera decir me siento mal o estoy sufriendo o tengo un padecimiento porque mi vida no tiene sentido. Eso es más difícil, como que tenemos una connotación de enfermedad de que solo es física, ¿no? Sí. Y muchas veces nuestras elecciones, nuestras decisiones tienen mucho que ver, no solo en cómo nos sentimos, ni es el reflejo de cómo nos vemos, pero tenemos algo que es tan común en todas las sociedades. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que puede influir una pareja tóxica o relaciones tóxicas en general? ¿Tuviste algún momento tú en el que alguna pareja tóxica o en el que algún grupo de trabajo, de relaciones tóxicas te frenaron o influyeron mucho en que esa autoestima fuera más golpeada? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo creo que eso fue una de las principales razones, porque obviamente en el ambiente laboral, pues sí dices, ay, pues son mala onda, ¿no? Y se pasan de lanza, qué mala onda en mi trabajo. Pero cuando es alguien de tu familia o cuando es alguien más cercano a ti o que tú quieres, entonces ahí la cosa cambia. Porque si te lo está diciendo alguien que quieres, sí, y que te quiere, entonces tiene que ser verdad. A los del trabajo como sea los puedes mandar al carajo, pero a la gente que te quiere, pues cómo, ¿no? Y yo sí tuve, de hecho, hasta después de que me fui al barco, antes de eso, todas las parejas que yo había tenido eran tóxicas. Todos y cada uno eran personas tóxicas. Por lo que te dije, yo soy amable, yo soy, pues ya, tú me conoces, soy pachanguera, dicharachera, pues me gusta estar bien, pasarla bien, estar relax, ¿no? Y la gente abusaba mucho de eso. Y yo me vulneraba sola porque la verdad es que yo pude haber puesto un alto. En todas y cada una de las relaciones yo pude haber puesto un alto. Eso se pudo acabar en el momento en el que yo decidiera, en el momento en el que yo dijera, no, basta, se acabó, vete al carajo, y si no te gusta, pues ve a buscar otro lado, ¿no? Pero no. Y toleré un montón de cosas que no te puedes imaginar. Yo llego a tu consultorio mañana, Will, y te digo todo lo que tuve que pasar. Y te me vas a quedar viendo con la boca abierta y me vas a decir, ¿tú? ¿Por qué? Pues por falta de amor, por falta de estima, obviamente. Y todas esas cosas sí tenían un reflejo físico, mental y emocional. Y todo lo que yo quería lograr, obviamente pensaba, no soy suficiente. No soy suficiente. No puede ser, es que no soy suficiente. Si tal persona no me quiere bien, es porque yo tengo algo malo. Yo no soy suficiente, ¿no? Entonces, obviamente todos estos pensamientos de gente que son tus amigos y gente que es tu pareja, que te tratan de una manera que no debería aceptar nadie,
pues obviamente afectan tu forma de verte y de percibirte. Entonces, la percepción que otra persona tiene de ti misma no es lo que tú eres. Pero como no tienes estima y tu criterio se nubla, pues entonces su percepción se vuelve tu percepción. Y te conviertes en lo que esa persona piensa de ti, no en lo que realmente eres, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me pasó, que yo me veía en el espejo y a mí mis amigas, mis amigos me decían, no, es que eres súper buena onda, estás re bonita, eres súper talentosa. Y yo, lo dices porque me quieres, porque sabes que no es así. Prefería que me digas la verdad. Y todos así de, ¿qué oso? No, pues ya no te voy a decir nada, ¿no? Así, pues así déjalo. Entonces, y venía una nueva pareja, entonces siempre tenía a buscar el mismo patrón. Como mi papá nos abandonó cuando estábamos chiquitos, buscaba ese tipo de personalidades, como que cubrir inconscientemente la ausencia, ¿no? De mi papá. Entonces siempre buscaba el mismo patrón de personas, siempre, siempre. Y obviamente, yo creo mucho en esto. Lo que piensas y le arrojas al universo, te lo devuelve, ¿no? Lo que piensas, lo que crees, lo creas, literalmente. Si tú crees que eres una basura, mira, te empiezan a revolotear las moscas, literalmente. Entonces, en esa época, pues yo era una bolsa de basura, totalmente. Poco a poco, con el tiempo después, me fui dando cuenta de que no existe solamente ese tipo de personas. Pero para que yo no esté con ese tipo de personas, yo también tengo que cambiar mi mente, tengo que cambiar el chip, obviamente. Porque sí. Yo no puedo continuar siendo la percepción de los demás. Porque no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la percepción de los demás, ¿no? Entonces eso fue lo que me sucedió. Cuando yo me voy de aquí, ya no solo de la ciudad, sino de México, empiezo a conocer otro tipo de personas. Empiezo a conocer, en mi mente se abrió otras culturas, otras costumbres, otra forma de tratar a la gente, otra forma de que la gente te trate. Y ahí es cuando me di cuenta que dije, de aquí para arriba, yo no acepto menos. Y no quiero sonar petulante, no quiero sonar, pero así tiene que ser la vida. Si tú das cosas buenas, tienes que recibir cosas buenas. Y si alguien te quiere tratar de echar algo que no es bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Tu barrera y con permiso, ¿no? No puedes rodearte de personas tóxicas si quieres tener éxito, si quieres tener prosperidad, si quieres tener abundancia. No puedes llenarte de personas tóxicas, no puedes rodearte de personas negativas, porque solamente hay una cosa muy, muy, muy importante que tenemos que aprender, y yo particularmente hablo de mí, ¿no? Tuve que aprender de esta forma. Todos tenemos un nivel de energía diferente, sí. Pero el nivel negativo siempre pesa mucho. Puedes estar en una habitación y todos están pasándola bien y siempre hay un que está, ay no, es que qué fea música, ay no, es que qué feos todos, ay es que qué fea comida, ¿no? ¿Para qué vas a la fiesta si no te vas a divertir? ¿No? O sea, y todo mundo empieza, los que estaban acá todos con el ambiente, ya empiezan así como que, y te empieza a jalar, te empieza a absorber tu propia energía. Y eso es lo que tenemos que entender, no puedes rodearte con gente de ese tipo, porque va a llegar un momento en el que te van a drenar totalmente. Y no podemos definitivo. Que eso suceda. Sí, eso es definitivo. Y fíjate que yo siempre he dicho algo, yo considero que el ser humano tiene 3 nacimientos. El nacimiento cuando venimos natural a la vida, cuando
cuando nuestra madre nos da la vida. Biológico. El biológico. El segundo es cuando perdemos la inocencia. Tú decías algo que decías, creo que se escucha mal cuando nosotros decimos abusaron de mi bondad, pero sí somos seres humanos bondadosos, ¿no? O sea, yo dejé hace mucho tiempo de decir, es que no sé si suena mal. No, no suena mal. Yo fui una persona que tuve mucha bondad. A lo mejor en algún momento fue menos, a lo mejor regresó, a lo mejor se mantuvo, no sé, eso se lo tendríamos que preguntar a la gente que creció a mi lado. Pero sí recuerdo que tuve un golpe muy grande cuando me empecé a dar cuenta que el mundo no era como lo vivía Goku, ¿no? En su nube rosa y paseando, ¿no? Entonces, ese es el segundo nacimiento. Y el tercer nacimiento para mí es cuando perdemos el miedo. Cuando perdemos ese miedo neurótico que paraliza, porque el miedo natural, obviamente lo necesitamos para sobrevivir, lo necesitamos para crear, incluso lo necesitamos para poder expresarnos. Pero hay un miedo neurótico que es paralizante, que es como la picada de la cobra. Si no te mata, te deja loco. ¿Me explico? O sea, es innecesario, ¿no? Y yo puedo pensar que en esos tres nacimientos, cuando nosotros los logramos alcanzar, es cuando el mundo empieza a cambiar por completo. Cuando empezamos a decir lo que dices, y no está mal tener un estándar de vida, al contrario, a muchísimos de nosotros, si nos hubieran dicho eso hace años, décadas atrás, decir, ¿sabes qué? Tienes un estándar de vida, no aceptes menos de lo que te mereces, pues otro sería nuestra vida, ¿no? Y dijiste algo muy, muy cierto, dijiste muchas cosas muy ciertas, pero hay algo que me llevo mucho, en la parte en la que dijiste que nosotros no somos lo que percibe la otra gente. O sea, lo que la otra persona diga de mí no es lo que yo soy. Sí puedo llegar a convertirme en esa persona por hacerle caso, por complacer, por encajar. Y yo no sé los demás, pero yo tuve una época de muchos años de complacer a la gente, de muchos años de ser el payaso en una fiesta, de muchos años de ser como que el hazme reír, ¿no? Lo tuve. Y esa parte de decir, no quiero algo menos de lo que quiero ahora. O sea, no soy lo que la gente dice que soy. Y obviamente hay gente a la que le voy a caer mal siempre. Y esa gente es la que menos razón va a tener de mí, ¿no? Porque todavía alguno de mis amigos dijera, tienes este defecto, pues es mi amigo. Pero un enemigo siempre es visceral. Y yo tengo algo en mi cabeza siempre que empiezo algo y me dicen, oye, y cuando la gente te empiece a joder, pues que joda. Hay gente que nació para joder. ¿Me explico? Y hay gente que nació jodida, ¿no? Pero yo ya no quiero ser así, ya no quiero prestarle atención a eso. Lo que la gente dice de mí, habla más de la gente que de mí. En especial, ese es mi punto, ¿no? Si es una expareja, ¿no? O sea, si una persona a la que le caigo mal va a hablar de mí, pues obviamente no va a hablar de mis virtudes, ¿no? Entonces siempre llevo en la cabeza, lo que diga la gente de mí, dice más de la gente que de mí. Y más si es una de nuestras exparejas, porque es muy raro que alguien pueda, ¿no? O sea, como que decir, sí, está perdonado, está perdonada. Y hay otra cosa que me gustaría que me cuentes, porque quiero que la gente que nos vaya a escuchar, quiero que lo escuche de ti, porque pues todos podemos tener nuestros propios logros, pero yo sé que hay gente afuera que necesita escuchar que los caminos que nos enseñan no son los únicos caminos que existen. Muchas veces nos dicen, mira, para el éxito vas por este camino. Para evitar el fracaso vas por este camino. Para triunfar en la vida vas por este camino. Y muchas veces no es que sea el único, sino que esa persona conoce este camino. Uh-huh. Y nosotros en nuestro mundo pequeño, pues pensamos que ese es nuestro camino, ¿no? Y yo me acuerdo que si hay cosas que si no haces como la gente espera, no, aunque el resultado que obtengas sea el éxito, no lo valoran tanto porque a lo mejor piensan que
no piensan. Yo estoy seguro que mucha gente confunde el éxito con la fama. Ujú. Confunden ser artista con ser influencer, confunden ser Ay, sí, qué horror. creativo con ser creativo, confunden el ser creativo con generar cualquier cosa para que la gente se sienta bien. Pero yo tengo una historia de ti en mi cabeza. ¿Me explico? Te la voy a narrar rápidamente. La historia que yo tengo de ti en mi cabeza es que durante mucho tiempo escuchaste voces que te decían, no puedes, no es para ti, no estés chingando, ¿cómo te imaginas tú ahí? Eres ridícula, ¿no? Y cuando veo esa misma gente que habla así, cuando ve a otras personas de otros lugares del extranjero, cuando ven que una persona subió un video con una canción a una red social y se viralizó y se volvió artista y es famoso, no opinan lo mismo que opinarían de nosotros cuando vamos por el camino. Yo sé que la sociedad está acostumbrada a los resultados, se olvidan del proceso. O sea, si ya estás en el tope del éxito, te admiro, te idolatro, hablo bien de ti, pero si te conozco en el proceso, ni sé quién eres y no estés chingando porque no es para ti, ni eso no es un sueño, es una pendejada. Pero la historia que yo tengo de ti es que hubo una voz que tú escuchaste y hoy me acabo de enterar que no solo la escuchaste, sino que la educaste, que te abrió un camino diferente al que estamos acostumbrados a consumir normalmente. Porque yo pudiera pensar, si yo, Will, quisiera cantar y viajar y hacer conciertos, yo pensaría que tal vez me tuviera yo que inscribir a un concurso de canto de estos realities, ¿no? Muy famosos. O tal vez tendría yo que empezar a grabarme un video perfecto, en un estudio perfecto, conseguir que la gente me siga, andar rogándole a mis amigos, por favor sígueme en esta red social, compárteme. Y es un hecho que no a todos nuestros amigos le interesa lo que hacemos. O sí les interesa, pero no lo van a compartir con la misma emoción que la gente que le gusta el canto, por ejemplo. Yo tengo un detalle mucho con las voces. Yo cuando nací intentaba cantar y no podía cantar. La gente que estaba a mi alrededor se burlaba de mí porque yo no sabía cantar. Pero conforme fui creciendo, lo intentaba, o sea, quería, no sé, o escuchaba una canción y la quería replicar, la quería, no sé, un cover, y no. Y la gente se seguía burlando de mí, porque no sabía cantar. Yo digo, cuando yo era, en mi infancia, cuando se burlaban de mí por no saber cantar, yo no sé qué pasaba por la cabeza, porque yo no conozco a un bebé que nazca cantando. Naces llorando y naces gritando, ¿no? Sí, es real. Y cuando eres niño, a lo mejor tienes una tesitura de voz que puede agradar, pero no sabes cantar. Tienes que practicar para cantar. Eso fue pensando en mi infancia. Cuando llegué a mi adolescencia, yo seguía diciendo, bueno, no puedo cantar. No sé cantar. Intenté, fui a clases de canto cuando estaba en la preparatoria. Y la maestra era muy generosa porque me decía, sí puedes cantar, pero hay algo en tu voz, me dice, que te va a hacer que te cueste mucho porque no entiendo qué es, pero tu voz no suena a las voces normales de mis alumnos en canto. Para esa época, en la preparatoria, yo tenía el cabello largo y quería ser el próximo vocalista de Guns N' Roses, ¿no? O sea, era ser estrella de... En mi generación queríamos ser estrella de rock and roll o presidente de la nación, ¿no? O sea, no había más. Cuando yo llego a la universidad, un día yo empiezo a tener un malestar en la garganta y ahí fue cuando yo conocí al foniatra, ¿no?
que es el encargado de la parte vocal, de la parte de las cuerdas vocales de nuestra anatomía. Y resulta que yo tengo pálpos en las cuerdas vocales. Mi voz no es natural porque mis cuerdas vocales tienen unos nudos. Entonces mi voz es bitonal. Pareciera que están hablando dos personas al mismo tiempo, con el mismo rango de voz, y se oye así. Entonces cuando yo empiezo a descubrir que quiero un día ser locutor de radio, que quiero tener un programa, no sé, en la radio, no, la televisión no me llamaba la atención, empiezo a toparme con esas voces de tienes que educar la voz, tienes que crecer, tu voz no es gruesa, tu voz no es delgada, no es aguda, no encuentras un punto. Y ahí me iba yo por la vida diciendo, lo que pasa es que sí pudiera yo hacerlo, pero necesito un tratamiento quirúrgico. O sea, primero un proceso quirúrgico, luego un tratamiento en esa época. Ahora, te mentiría, no sé cómo sea ahora. Pero a lo que yo voy con tu historia es que la voz en tu vida tuvo un significado muy diferente al mío, porque tú naciste con ese don, naciste con ese. Sin embargo, nuestros procesos pudieran parecerse, porque el día de hoy tengo el podcast, cuando era un proyecto que yo había presentado en 2 estaciones de radio muy grandes, que me abrieron la puerta, me escucharon, y el detalle siempre fue mi voz, ¿no? Entonces yo un día dije, bueno, pues ese no es el camino, debe existir otro. Y empecé a investigar cómo se hace un podcast, qué necesito para un podcast. Y digo, por el momento mi voz va a tener que ser la misma de siempre, porque pues la voy a educar, ¿no? Pero quiero que se centren más en el mensaje. Uh-huh. El mensaje fue lo que me hizo a mí decir, bueno, a lo mejor no tengo la voz de Plácido Domingo para hacer una ópera, pero sí te la puedo narrar y vamos a ver a cómo nos toca, ¿no? La historia de tu voz me gusta más, porque hubo muchas voces que te dijeron, por aquí no. Pero la voz que te hizo decir, va, sin control, con miedo y a chingarle, ¿no? Fue tu propia voz. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar tu camino con tu propia voz? ¿En qué momento escuchaste tu voz realmente? Con ese potencial que lo escuchaba tu maestro, con ese potencial que la gente positiva de aquí de la ciudad que te queremos lo hacíamos, y con el potencial de la gente que sabe de música, que ya no es porque te vemos con ojos de amigos, sino porque ya tienen ese oído artístico. ¿En qué momento fue? ¿Cómo fue el descubrimiento de esa voz? ¿Cómo la escuchaste? ¿Cómo te llegó? Digo, yo vi mucho de tu proceso espiritual al inicio. No sé cómo lo llamarías tú, pero yo recuerdo tus primeros despertares espirituales, ¿no? Pero yo puedo entender ahora que estamos platicando que tu despertar más grande espiritual fue en el momento que tú escuchaste tu voz con ese potencial con el que la gente positiva la pudimos escuchar. ¿En qué momento de tu vida fue que la escuchaste? Pues como te dije hace rato, no fue hace mucho tiempo, fue recién hace unos poquitos años atrás. Y pasó algo muy curioso, te decía, yo ya estaba en ese proceso de hartazgo, ya estaba en ese proceso en el que no quiero vivir así, no me gusta sentirme así, ¿no? Porque la verdad, si analizas mi vida, lo tengo todo, pero no estoy a gusto y no soy feliz, y eso no puede ser. Yo me sentía mal porque físicamente no era lo que otros querían que yo fuera, porque vocalmente no era lo que otros querían que yo fuera, porque no era lo que otros querían que yo fuera, entonces eso me frustraba. Y yo quería ser otras personas, ¿no? Yo me veía y yo decía, así, tengo que ser así, ok, cuerpo de tal persona, ok, y voz de tal persona,
esas, así, todas las características y armaba la mujer perfecta, ¿no? Un día perdí la voz. Perdí la voz y me salieron nódulos en la garganta, en las cuerdas. Y sentí que el mundo se me acababa. Lloré y lloré y lloré, como no te puedes imaginar. Pero me salieron los nódulos por lo que decíamos antes. Procesos mentales tan fuertes y pesados que se llevan a lo físico. Y yo pensé, no sé cómo, pero yo me tengo que curar porque yo no nací con esto. Y el proceso para curarme necesita un chingo de amor. Muchísimo. Y el momento en el que cambió todo, ese fue el twist. Fue cuando, no sé, de la nada me vino. Estaba yo parada sin hacer nada porque no podía hablar. Entonces en el trabajo me tenían solo parada dándole la bienvenida a la gente así con la mano. Era una edecán. Y de verdad. Y en ese momento dije, me pregunté a mí misma, si tuvieras una hija exactamente igual a ti, ¿la amarías y la tratarías como tú te tratas a ti? Y dije, claro que la amaría y no la trataría como yo me trato. En ese momento fue cuando me di cuenta, soy todo lo que quiero. Lo soy, pero no lo veo. Y me trato de una forma en la que no merezco. Y por eso los demás me tratan igual. Porque yo misma me trato mal. Entonces no puedo esperar que la gente me trate bien. No puedo esperar que la gente me dé amor si yo no me lo estoy dando. Si yo no me estoy dando a mí misma mi propio lugar. Y en ese momento fue cuando todo cambió. En ese momento fue cuando, no me lo vas a creer, pero como a los 15 días me volvieron a hacer pues, todos los procedimientos y ya no tenía los nódulos. Y todos en el trabajo estaban de, ¿qué pasó? Obviamente estuve muda durante 15 días, no hablé, hice los ejercicios, bla, 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 ¿no? Fue todo un proceso. Pero a lo que voy es a que ese fue el momento en el que yo dije, no voy a volver a perder la voz por ningún motivo, porque esta en primera es mi forma de vida y en segunda porque me amo y porque amo hacer esto, porque no me merezco esto, no me lo merezco, porque he trabajado, he luchado, he pasado un montón de cosas como para que al final del camino esté así, muda, jodida y triste. Pues no. Entonces, pues ahí fue cuando cambié todo, toda mi forma de pensar tenía que cambiar drásticamente. Entonces, sí tuve que hacer ciertos ajustes mentales que me costaron y tuve que hacerlo todos los días. Lo primero que hacía era trabajar en mí, todos los días, hasta el día de hoy. Es un hábito que hasta el día de hoy tengo y me siento bien así. Me siento tranquila, me siento contenta, creo en mí. Y cuando no puedo hacer algo, ya no digo, chinga, no puedo hacerlo. Ahora digo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué tengo que hacer? A ver, y me siento, literalmente me siento a escribir. A ver, por aquí, sí, por acá. Le voy a preguntar a tal, ¿no? Y voy a hacer tal cosa. Pero ya no digo, no puedes, eres tonta, no tienes la capacidad. No, es, ok, yo sé que no puedo cantar como Beyoncé porque mi naturaleza biológica es una y mis cuerdas son ciertas. Pero yo sé que puedo cantar como yo misma hasta cierto punto. Y puedo hacer cosas con mi voz que me encantan. Y eso es lo que tengo que aceptar, lo que soy, porque esto es todo. Lo que tú eres es todo. Definitivo. La felicidad, el éxito, no están allá afuera, están aquí, están en tu corazón, están dentro de ti.
Puedes tener todos los millones del mundo, pero si eres miserable, vas a seguir siendo miserable toda tu vida. Puedes tener la casa, puedes tener la pareja más buena del mundo. Si tú no eres feliz, no te vas a sentir feliz. Puedes tener los hijos más maravillosos del mundo. Si tú no eres feliz, no los vas a ver igual. Yo tenía todo, William, tenía todo para ser feliz. Todo. Y no me daba cuenta. Nunca me di cuenta. Y el día de hoy me puedo dar cuenta con esta pandemia y con todo esto que estamos pasando, que no necesito todas las cosas que antes necesitaba: comprar ropa, zapatos, aparentar y decir y ser una figura y tratar de alcanzar lo que esas figuras de la tele son, o los influencers y esas cosas, pues ya no son necesarias para mí. Mi vida cabe en 2 maletas y una mochila. Cada vez que me voy a trabajar, ahí cabe mi vida, en 2 maletas y una mochila. Ni siquiera una casa, ni siquiera un carro, ni nada. Y todo lo que hay en esa maleta, a veces lo tengo que tirar porque, pues, pesa mucho, ¿no? Y a veces todo lo que tenemos en la vida lo tenemos que tirar porque pesa mucho. Y hay que cambiar completamente, ¿no? Definitivo. Entonces, eso fue lo que tuve que hacer. Me pesaba demasiado el equipaje y lo tuve que tirar. Y tuve que cambiar completamente de guardarropa, por así decirlo. Y pues hoy me sienta bien. Lo que me pongo me sienta bien en el alma. Fíjate, hace un aproximado de 15 años más o menos, tú y yo escuchamos una frase, y a lo largo del tiempo acabas de darle, o sea, después de haberla escuchado hace 15 años, un día decidiste, al escuchar tu voz, darle vida a esa frase. O sea, un día te levantaste, escuchaste tu voz y le diste vida a esa frase. Yo sé que te acuerdas. No sé qué tanto te acuerdes todos los días, pero la frase que tú y yo escuchamos hace aproximadamente 15 años fue: pedí todo para disfrutar la vida. Y un día abrí los ojos y me di cuenta que tenía vida para disfrutar todo. Es impresionante cómo esa frase la cargaste durante 15 años y un día abriste los ojos y te diste cuenta que tenías vida para disfrutar todo. ¿Me explico? Que tenías una vida que podías llevar en una maleta, en una mochila, y empezar a construir tu propio camino, a construir tu propia resiliencia. Me da mucho gusto poder hoy escucharte y verte viviendo esa frase, ¿no? Porque esa frase para ti, para mí, fue muy significativa en su momento, y sé que para mucha gente lo ha sido. Para mucha gente lo ha sido. Ay, me hiciste recordar tantas cosas. Es que esa frase me hiciste recordar ese momento cuando abrí ese día los ojos. No, y tú ya venías con la bendición de un despertar espiritual. No sé en qué momento, no sé si hace 15 años, pudo haber sido más, pero me da mucho gusto saber que le puedes dar vida a muchas de las cosas que nos han enseñado a vivir, ¿no? Uh-huh. Y que pues la gente negativa va a estar chingue, o sea, eso es ay, sí, ahora siempre. Sí diría mi abuela, ¿no? Es su labor, ¿no? Mi abuela, me acuerdo cuando le tocaba llevarme al kinder, me vestía y me decía, mijito, me decía, ten cuidado con los pendejos, no se anden metiendo con ellos, son muchos y son montoneros, me decía. Entonces, ahora sí, ya para tener una despedida agradable, me gustaría hacerte 3 preguntas, ¿no? Que siempre cuando yo conozco a la gente y veo que es gente que puede inspirar mucho, yo siempre digo, sé que la vida nos enseña mucho,
pero hay muchas herramientas y muchos caminos que nos van a hacer que ese conocimiento que nos da la vida se expanda, se vuelva ahora sí que contagioso con los demás, ¿no? Que lo podamos inspirar en los demás. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu libro o autor favorito? Pues mira, ya que hablamos hace rato de somatizar y todo eso, una autora que me gusta mucho porque habla precisamente de eso, de cómo nuestros pensamientos somatizamos nuestras ideas y al final de cuentas las convertimos en padecimientos, es Louise Hay. Me gusta mucho cómo escribe y me ha dejado mucho. Entonces yo creo que la considero una... He leído muchos libros muy interesantes, de ficción, de romance, de comedia, de lo que quieras, pero que me hayan dejado mucho es ella. Me ha gustado mucho. ¿Tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita o cantante favorita? ¿O las dos? Mi cantante favorita es Alicia Keys. Por siempre. Ella es mi cantante favorita. Y sus canciones me gustan mucho. Todas sus canciones me gustan mucho. Y tiene una canción que se llama Not Even a King. Ni siquiera el rey. Que me encanta. Me encanta mucho. No sé, me fascina ella. No sé si recuerdas, pero hace unos años en la ciudad de Mérida hiciste un performance con un DJ. Uh-huh. En la ciudad de Mérida, ¿te acuerdas? En uno de los antros más importantes de la vida nocturna. En esa época hiciste un performance en vivo con un DJ. Si no me equivoco, fue una canción de ella la que interpretaste, ¿verdad? No, canté... Ah, sí, es verdad. Canté Empire State of Mind con mi hermano. Mi hermano cantó la canción de New York. Exacto, eran tu hermano Abraham, tú y un DJ, ¿te acuerdas? DJ Crew. Sí. Sí, ¿no? Exactamente. Hicimos... La mente detrás de todo eso había sido Tomás Mendiburo. Tomás Mendiburo, okay. Así es. Ahora, me gustaría saber qué libro nos pudieras recomendar, qué libro me pudieras recomendar, que le dijeras a tus amigos o a la gente, ¿sabes qué? Lee este libro. ¿Qué libro sería? Hay un libro que a mí me sirvió mucho porque te pone en perspectiva de todo, de absolutamente todo. Y de verdad que cambia. Se llama ¿Cómo transformar tu vida? Un viaje gozoso. Déjame, a ver, espérame. Por acá tengo. No sé cómo se pronuncia porque pues son monjes, entonces no sé cómo se pronuncia, pero es Geshe Kelsang Yatso. Espero que así sea. Por ahí lo escribes, por ahí te paso el nombre y lo escribes por ahí. Pero es un libro que me recomendó uno de mis mejores amigos y es buenísimo. La verdad es que te cambia la perspectiva de todo. Me encantó, ya lo leí varias veces y me encanta y siempre le encuentro algo nuevo. Me gusta mucho ese libro. Me gusta también de Louise Hay, un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. También de la autora que te dije. Me gusta también de ella misma un libro que se llama El poder del espejo. Ay, es catártico. Catártico, pero muy bueno. Muy bueno, sí. Y, me gusta el título. Sí. Pues cuando lo hagas no te va a gustar tanto. Y también hay un libro muy, muy padre que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que también es muy bueno y por ahí bastante recomendable. Muchas gracias. Sí. Pues mira, Sara, un gusto poderte ver por esta plástica. Ya tenía un buen rato que no platicábamos.
como así a palabra tendida, creo que tiene como más de 3 años que no, 2 años que no Sí. platicábamos así bien. Fue Pues tu un gusto, Sara. cumpleaños la última vez que hablamos. Sí. Y Hace 2 años, fue Hace 2 años. sí, en un restaurante, en 2 una años. cena. Pues un gusto estar ahí. Igualmente. Muchas gracias. Gracias Para a mí ti, es muy bonito que seas de las primeras invitadas, ¿no? Porque yo siempre dije cuando tenga mi podcast, cuando yo tenga mi programa de radio, las 3 primeras personas que yo invite tienen que ser 3 personas que hayan inspirado algo en mi vida, que hayan sido gente significativa, que esté haciendo cosas extraordinarias y que sé que alguien afuera qué cuando lindo. les escuche se van a inspirar a buscar su propio camino. Y pues Muchas gracias. muchas gracias. Al contrario, a ti por el honor de permitirme este primer programa y esperemos que cuando sea el programa número 100 me vuelvas a invitar y volvamos a hablar de este proyecto que acabas de iniciar y te deseo el mejor de los éxitos también en este proyecto, que me encanta, te sigo. Ok, pues muy buenas noches, que descanses y muchas gracias. Gracias, buenas noches.